Pero bueno, empezamos. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Eric Zavala, soy el CEO de Zavala Innovation y os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado, en el que, bueno, contamos con dos extraordinarios ponentes que nos van a ayudar a despejar, bueno, pues las dudas, ¿no?, que tenemos en torno al plan de recuperación, transformación y resiliencia que tanto interés está suscitando últimamente. Bueno, en primer lugar tenemos a Raúl Blanco, que ya se ha incorporado con nosotros. Raúl es el secretario general de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Muchos hemos tenido la oportunidad de escucharle en varios webinars durante los últimos meses y la verdad es que, bueno, Raúl nunca defrauda, ¿no? Seguro que hoy tampoco. Y esperemos, bueno, que esta tarde nos cuente lo último, ¿no?, de las novedades que se están cociendo ahí en Mincotour y que sea de interés para toda la audiencia. Para nosotros es, bueno, pues un honor y un privilegio el tenerlo entre nosotros. Aprovecho para agradecerte, Raúl, enormemente el que te hayas unido a este webinar, porque valoramos mucho el tiempo que nos dedicas. En segundo lugar, contaremos con la intervención de Guillermo Dorronsoro. Bueno, los que habéis participado en los webinars que hemos ido organizando los últimos meses con él, pues ya lo conocéis. Se incorporó a Zavala ahora hace más o menos un año como Management Board Advisor. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo en el equipo como experto en estrategia de innovación. En realidad, bueno, pues se incorporó justo cuando empecé todo este lío y bueno, lo hemos tenido pues muy ocupado, ¿no?, asesorando a empresas y sobre todo también a distintas administraciones públicas en materia de Next Generation EU y bueno, pues ya se ha convertido en todo un experto, ¿no?, en la materia. Pero bueno, también tengo que decir que no solo Guillermo, sino que desde que se anunció este famoso plan de recuperación para Europa, pues en todo Zavala hemos estado muy volcados, porque al final, bueno, pues buena parte de los fondos se van a canalizar a través de programas, a través de convocatorias de ayudas y eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Somos expertos precisamente en esto. En realidad llevamos ya más de, bueno, 35 años en la materia, en ello. Este año, bueno, celebramos el 35 aniversario. Estamos de enhorabuena, lo celebramos como podemos. Pero bueno, somos una empresa familiar, hemos ido creciendo poco a poco. Ya somos más de 300 profesionales repartidos en 13 sedes. Tenemos 8 oficinas en España y también estamos en Bruselas, Francia, Reino Unido y Colombia. Así que, bueno, desde Zavala estamos aportando nuestro granito de arena dentro de este plan de recuperación. Estamos, bueno, asumiendo nuestra responsabilidad, ¿no?, de informar, de ayudar a las empresas, centros tecnológicos, universidades, administraciones públicas, un poco a, bueno, identificar proyectos, ayudarles a posicionarse, a preparar, bueno, para lo que va a venir, ¿no?, las solicitudes, manifestaciones de interés, bueno, pues porque se van a ir publicando los próximos meses y hay que ir preparándose, ¿no?, a todos los niveles. Y bueno, un poco como muestra del trabajo que estamos haciendo, ya hemos presentado más de 70 manifestaciones de interés a las distintas convocatorias que se han ido abriendo últimamente. Bueno, en concreto en la de Mincotour, en la de Raúl, bueno, presentamos más de 30, son consorcios, como sabéis, muy grandes y con un presupuesto total que ha sido superior a 16.000 millones, lo que hemos manejado desde Zavala. Así que, bueno, son cifras importantes y seguimos preparando más manifestaciones de interés que se están, como sabéis, publicando estos días. Estamos colaborando también con asociaciones empresariales, por ejemplo, con la Confederación de Empresarios de Navarra, con algunas de las cámaras de comercio, como Álava, Badajoz, entre otras, con otras asociaciones y bueno, lo que estamos haciendo con ellas también es identificar proyectos de empresas que posteriormente, bueno, pues podrán tener distintas opciones a las convocatorias que vayan surgiendo, ¿no?, los próximos meses. Y bueno, ya sin más dilación doy paso a los dos protagonistas que tengo que decir que son unos extraordinarios ponentes porque, bueno, tienen un poder de convocatoria importante. Tenemos registrados más de 1.600 personas a este webinar y ahora mismo estamos, bueno, pues cerca de las 700 personas conectadas. En primer lugar intervendrá Raúl, después Guillermo
Y mientras tanto podréis hacer preguntas en el chat, que yo trataré bueno, pues, de analizar y al final trasladar en la última parte del evento, que bueno, tendremos un tiempo para trasladarle las preguntas que surjan. No obstante, que sepáis que este webinar lo estamos grabando y bueno, o compartiremos o os haremos llegar el vídeo y las presentaciones a todas las personas que estáis registradas. Y bueno, y si queda alguna pregunta por resolver, trataremos de atenderla los próximos días. Agradezco enormemente a todas las personas que estáis ahora conectadas vuestro interés. Espero que este webinar bueno, pues, sea sobre todo útil, ¿no? Útil para que entre todos consigamos aprovechar lo mejor posible esta gran oportunidad que nos brinda el Next Generation para bueno, revertir, ¿no? Un poco la situación tan complicada que ahora nos está tocando vivir. Y ahora sí, ya doy paso al secretario general. Adelante, Raúl. Bueno, pues buenas tardes, Arrasaldeón, buenas tardes, buena tarde, porque estoy un poco abrumado del hecho de participar en un seminario con 1.600 inscritos y veo aquí ahora de que va subiendo, incrementándose las personas que se van incorporando, abruma un poco, pero bueno, es señal positiva y señal de expectación, con lo cual aquí agradecer sobre todo a Zabala la invitación, felicitar por ese 35 aniversario, que a pesar de este entorno extraño de celebración que podemos tener, pues estoy seguro que el año nos deparará meses mejores a nivel de poder celebrar y poder estar en actos presenciales y por tanto seguro que a lo largo del 2021 eso llegará. Y gracias también a Guillermo Ronsoro, que es un placer compartir escenario digital con él. Yo siempre he estado tanto en reuniones privadas como en actos públicos, lo digo, soy un seguidor suyo desde hace muchos años, desde que estaba desde su trayectoria en Deusto, cuando yo lo que hago es leer y aprender con sus artículos y con sus charlas. O sea que encantado de estar aquí. Y a partir de ahí, pues voy a intentar explicar el plan de recuperación y centrarme en nuestra parte, en mi parte concreta, que es la de industria y pyme, que creo que es muy relevante para las empresas y ver pues la evolución que están teniendo esos proyectos, desde luego desde Zabala, con origen en Zabala, digamos, hemos recibido muchos proyectos en la manifestación de interés, cosa que es de agradecer. Y estamos en un momento pues tremendamente interesante. Voy a intentar, como el GoToWebinar no es de las que tenga más dominadas, yo creo que ahora lo único que aquí me ponen directo mostrando pantalla. Voy a intentar mostrar mi pantalla y me decís si se ve la presentación o no. Sí, estamos viendo. Espera, entonces vamos a intentar poner la presentación en modo presentación, tal cual, y si ya la veis bien, si hay algún problema técnico me vais diciendo porque intentaré cambiarlo. ¿Dónde nos situamos? Voy a intentar, yo creo que la parte, yo tengo hasta 7:30 o así, o sea que habrá tiempo para coloquio y más, no puedo hacer otra cosa, viendo una asistencia actual de 711 personas, no es para irme en media hora, con lo cual voy a intentar hacer unos 20 minutos, 25 de presentación y después dejar una hora para comentarios, preguntas, dudas, etcétera. Cosa que además también me abruma porque aquí es un sitio donde de tema de ayudas de Estado, proyectos de innovación, etcétera, se sabe mucho, con lo cual las preguntas ya espero que serán tremendamente sofisticadas en este caso y veremos si a todas ellas tenemos en este momento procesal la respuesta. El plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de los fondos Next Generation EU,
de lo que estamos hablando es de el acuerdo al que se llegó el 21 de julio histórico en el Consejo Europeo, por el cual se ampliaba el marco financiero plurianual de la Unión Europea, marco financiero plurianual 2021-2027, que se amplía en 750.000 millones de euros, de los cuales cerca de la mitad, 312.000, bueno, aproximadamente, se sitúan dentro de un mecanismo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que será el que hagamos referencia durante esta presentación. Ese mecanismo tiene una dotación de 312.500 millones de euros de ese total de 750.000 y está conformado por transferencias, es decir, lo que en administración llamamos capítulo 7, lo que en términos generales podríamos llamar subvenciones, transferencias de la Unión Europea directas a los países miembros, y estos países miembros lo dedican como transferencia directa, como subvención a proyectos de diversa índole en sus economías. Durante el periodo 2021-2023, España va a recibir en torno a 60.000 millones de euros. Esos 60.000 millones de euros forman parte de esos 312.000, son transferencias directas hacia España y, por tanto, no reembolsables en el sentido de que son transferencias que realiza la Unión Europea y España no tendrá que retornarlas. El resto, hasta el total de los 140.000 millones que recibirá España en el periodo 2021-2027, serán préstamos. Préstamos que podrá solicitar España en el periodo 24-27. Pero ahora nos centraremos periodo 21-23, mecanismo de recuperación y resiliencia, el reparto del cual se realiza en base a criterios de población, PIB per cápita, desempleo, y de ahí es que salen esos 60.000 millones en 3 años hacia la economía española. España es el segundo país de la UE con mayor dotación de fondos, lo vemos aquí. En este caso también indicar que los ajustes estadísticos a nivel económico de 2019 y 2020, los números finales, por decirlo así, que se produzcan alterarán probablemente esta posición, y España incluso pueda recibir mayor dotación y acercarse hacia los 70.000 millones de transferencias. Estamos hablando de una cifra sin duda excepcional, sin parangón, porque la comparación que podríamos hacer, periodo 1985-2010, España recibió en 25 años 80.000 millones de euros netos desde la Unión Europea. Estamos hablando ahora de 60.000 millones de euros en 3 años. Por tanto, si comparamos esas cantidades, vemos la magnitud del plan de recuperación, la magnitud del esfuerzo europeo y la magnitud del cambio de entorno respecto a crisis y situaciones anteriores. En la crisis de 2008 el escenario de salida fue completamente diferente. Cierto es que también el escenario, las causas fueron también diferentes, pero la salida en cuanto a situación financiera a nivel europeo, a nivel español, situación del sistema financiero, política monetaria, política económica, fue completamente diferente. Y ahora, en cambio, tenemos una gran oportunidad por delante, porque a pesar de la severidad de los indicadores sanitarios, a pesar de la severidad de los indicadores económicos, tenemos un escenario de salida y de dar apoyo a la inversión que es tremendamente positivo. El plan, a partir de esos 60.000 millones de euros, se diseña un plan de recuperación, transformación y resiliencia con 14 objetivos de país,
4 ejes transversales, 10 políticas de reforma estructural y 30 componentes o líneas principales de acción. Ahora iré a los objetivos ejes, palancas y componentes, pero querría destacar especialmente el ámbito de que esto no son, o sea, son transferencias, pero tendremos que cumplir unos requisitos tremendamente duros. Es decir, tendremos que cumplir unos requisitos que nos marca la Unión Europea que ya están empezando a evaluar desde el 15 de octubre cada uno de esos 30 componentes, de esas 30 líneas de actuación. La Comisión Europea ya los está evaluando y vamos a tener una evaluación ex ante, durante y ex post. Ex ante para que nos den visto bueno a ese plan de recuperación, visto bueno total a las actuaciones que en él se incluyen. Durante, porque cada 6 meses vamos a tener que pasar evaluaciones de ejecución y por tanto, de cumplimiento de objetivos y de ejecución presupuestaria, y finalmente, cuando el plan se ejecute, habrá que hacer una justificación total. Por tanto, estamos en un entorno que será muy riguroso, que será muy exigente en base a los hitos y objetivos que marquemos a las actuaciones y en base a las exigencias que nos marca la Comisión a nivel de recomendaciones país que vienen dadas por el semestre europeo, transición verde y digital, donde la transición verde debe tener un 37% del total del presupuesto, tiene que tener esa componente de transición verde y el 20% transición digital, para garantizar también que tenga impacto duradero sobre crecimiento, empleo y mejorar la robustez y la resiliencia de nuestra economía. Hablaba de 14 objetivos de país, 4 ejes, 10 palancas y 30 componentes. 14 objetivos de país, de los cuales hoy nos situaremos en los 7 primeros, que son los que están aquí en círculo: prosperidad y resiliencia, acelerar la transformación digital, transición ecológica, favorecer el crecimiento, la creación y crecimiento de las pymes, de las empresas, competitividad industrial, I+D y reforzar sectores estratégicos. En cuanto a los ejes, una transformación verde, digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Y ello nos lleva a las 10 palancas o 10 grandes políticas del plan de recuperación, que son las que tenemos aquí. Nos centraremos en la palanca quinta, en la de modernización, digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora. Del total de esos 60.000 millones de euros, los componentes que están dentro de este ámbito de la palanca quinta cuentan con un 17,1% del total de ese presupuesto. Por tanto, es una de las mayores dotaciones presupuestarias dentro del plan. Y voy ya a las actuaciones en el ámbito de industria y posteriormente en el ámbito de pyme. En el ámbito de industria, lo que hemos llamado la Política Industrial España 2030, trabajamos en base a unos objetivos que son claros y además habituales: modernización, productividad, ganancia de peso de la industria en la economía, y con unos ejes de digitalización de sectores estratégicos, transformación ecológica, impulso a industrias y proyectos tractores y economía circular. Cada uno de los componentes del plan se estructura en reformas estructurales
e inversiones. Reformas estructurales, cambios normativos que doten de marcos de futuro estables para cada uno de las actividades a desarrollar en los componentes del plan, inversiones o actuaciones concretas para desarrollar en cada uno de los componentes. Aquí, en el ámbito de industria, indicar que contamos con un presupuesto de 2.800 millones de euros para el periodo 2021-2023. 2.800 millones de euros de capítulo 7 de subvenciones que irán, que se sumarán a los recursos que ya tenemos ordinariamente por parte de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, recursos adicionales, recursos que vienen tanto a mejorar líneas existentes como a poner en marcha nuevas líneas de proyectos y a las cuales me referiré ahora. 5 reformas estructurales. La primera, Estrategia de Impulso Industrial 2030. Aquí, básicamente, 2 referencias. Una, queremos recuperar la ambición de 2018 de tener un pacto de Estado por la industria, trabajar con agentes sociales, grupos parlamentarios para llegar al máximo, a un consenso total, si es posible, o máximo, en torno a la política industrial. Para ello ya se han puesto en marcha en el mes de enero un grupo de trabajo liderado por el Instituto de Ingeniería de España, el cual coordinará y dinamizará estos trabajos con agentes sociales, grupos parlamentarios, para llegar a ese consenso y posteriormente que el texto que se alcance de pacto sea la base de un anteproyecto de ley de la industria y que por tanto podamos transformar la ley de industria que data de 1992. Segunda reforma, todo marco, instrumentos de acompañamiento a los consumidores electrointensivos. Aquí, sobre todo, poner en marcha el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. El Estatuto se aprobó, el Real Decreto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo se aprobó el 15 de diciembre de 2020, ya está en marcha, igual que la otra reforma dentro de este ámbito, que es la creación de un fondo de garantía para las empresas electrointensivas. Fondo de garantía que quiere promover la contratación bilateral entre industria electrointensiva y comercializadoras de energía. Por tanto, ya están en marcha estos 2 cambios también y hará falta su despliegue, al cual después me referiré en el ámbito de inversiones, a las actuaciones que esto implique en la dotación presupuestaria. Fondo de tercera reforma, Fondo de Inversión Industrial, de apoyo a la inversión industrial. El antiguo Reindus, préstamos a bajo interés para inversión industrial, lo convertiremos en un fondo de apoyo a la inversión industrial. Un fondo siempre abierto, un fondo que permita la negociación bilateral entre empresa y fondo y un fondo que esa negociación bilateral nos lleve a fórmulas de préstamos participativos o participación en capital. Los presupuestos generales del Estado que entraron en vigor el 1 de enero ya recogen el mandato para la creación de este fondo, lo cual es una gran noticia. Y la dotación de este fondo será de 600 millones de euros anuales. En este caso, provenientes de presupuestos generales del Estado, no de fondos europeos, pero importante hacer esta reforma estructural, transformar una línea existente en un instrumento a largo plazo con una dotación presupuestaria estable
para las empresas. Y finalmente, las reformas en el ámbito de economía circular, donde tanto el desarrollo de la estrategia como lo que sería la normativa en el ámbito de gestión de residuos a nivel municipal y de promover la economía circular entre las empresas será desarrollada. Por tanto, 5 reformas y voy a las actuaciones. La primera actuación, macroproyectos tractores de digitalización de la industria. Aquí, sobre todo, se incluyen grandes programas sectoriales, grandes proyectos de cadena de valor sectorial con los que se quiere abarcar la digitalización de un sector. Y se quiere empezar por 4 sectores: movilidad, agroalimentario, salud y turismo. Tendrá una dotación de 100 millones de euros cada uno de estos proyectos. Por tanto, 400 millones de euros en esta primera línea de inversión. Segunda, hablaba antes de la industria electrointensiva. Están las líneas de apoyo a la industria electrointensiva, bonificación de cargos a renovables, costes extrapeninsulares y costes de cogeneración de alta eficiencia, mecanismos, ayudas para la compensación de costes de emisiones indirectas de CO2 y tercero, puesta en marcha de la contratación bilateral a través del fondo de garantía que hablábamos anteriormente. La dotación para los primeros elementos que he comentado, 548 millones de euros que se añadirán a los que ya tendremos presupuestados en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, 548 millones de euros de plan de recuperación dedicados a industria electrointensiva y el fondo de garantía que tendrá una dotación de 200 millones de euros que ya está, justo se ha hecho efectiva esta semana. Por tanto, ya estamos ahí desarrollando instrumentos, poniendo líneas en marcha desde principios de este año, allí donde hemos podido. Tercera y cuarta inversión, apoyo a infraestructuras industriales sostenibles para proyectos, para apoyo a zonas en proceso de reindustrialización. En este caso, empezaremos con León y Teruel en el entorno de algunos polígonos industriales, una dotación de en torno a 15 millones de euros. Cuarta, modernización del Centro Español de Metrología, que es donde me encuentro en este preciso instante. La metrología, una disciplina de base, no siempre bien conocida, que es una disciplina básica para el desarrollo industrial. Y vamos a dotar con 16 millones de euros al desarrollo de la metrología cuántica, al desarrollo de la metrología en la salud y al desarrollo de la digitalización de la metrología. Por tanto, un elemento importante a tener en cuenta, aunque su dotación presupuestaria sea menor que alguna de las otras líneas, pero el impacto que tiene en toda la industria es notable y de ahí que queramos que esté presente en el plan de recuperación. Quinta línea me referiré ahora mismo, sexta y séptima línea asociadas a las reformas de economía circular anterior. Habrá líneas de apoyo a la gestión de residuos municipal para aplicar toda la nueva normativa y también líneas de apoyo al desarrollo de proyectos de economía circular en las industrias. Aquí 500 millones de euros en total, 84 millones para economía circular en la empresa, 416 para implementación de normativa de residuo. Y me detengo ahora algún minuto en la quinta actuación, que es la de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial. Aquí indicar
que, bueno, ya hemos presentado esa manifestación de interés a la que hacíamos referencia, ya se abrió en diciembre, se cerró el 20 de enero. Se han presentado en torno a 750 proyectos con una inversión asociada que supera los 200.000 millones de euros finalmente, cuando hemos hecho el cálculo, lo cual, bueno, implica varias cosas. Una, que vamos a tener mucho trabajo en las próximas semanas. Dos, que hay capacidad de movilizar trabajo, más allá que dentro de esos 750 pues haya una parte, no muy grande, pero una parte que se hayan presentado para ver, pues en algún caso nos llamaba alguna empresa de, oye, no cumplo ningún criterio, pero yo me presento por si acaso. Entonces dices, bueno, pues no, por más que se le diga que no, se va a presentar, pero en cualquier caso, bromas aparte, esa manifestación de interés de proyectos de 5 empresas, mínimo 40% de ellas pymes, mínimo 40 millones de euros de inversión, impacto en 2 comunidades autónomas mínimo. Vamos a tener una buena muestra para realizar un mapa de proyectos que nos permita ese desarrollo de proyectos tractores de cadena de valor del sectorial entera, y ahí, como siempre, por poner un ejemplo, pues el de automoción, donde tenemos litio, baterías, plataforma de vehículo eléctrico y también toda la industria de componentes, sector agroalimentario o, por ejemplo, sector aeronáutico, donde hoy, por ejemplo, es noticia tanto la reunión del presidente con el presidente de Airbus como la aprobación ayer del plan de choque para el sector aeronáutico, ¿no? Bueno, pues en esos ámbitos, en esos sectores donde tenemos cadena de valor completa en España, hay la voluntad de lanzar estos proyectos tractores, donde los llamados PERTES, proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, los cuales ahora, como decía, 20 de enero se cierra manifestación de interés. Ahora estamos en etapa de análisis y elaboración de mapa de proyectos. De ahí estoy seguro de que nos saldrá una línea de trabajo con varios posibles PERTES, y a partir de ahí llevarnos en el desarrollo del Real Decreto Ley 36/2020, aprobado el 21 de diciembre, a poner en marcha esos PERTES que, primero, habrá que definirlos, segundo, aprobarlos en Consejo de Ministros, tercero, crear un registro de empresas que quieran ir a ese proyecto estratégico, y cuarto, convocar las líneas de apoyo en base a los criterios que se hayan definido para ese PERTE. Por tanto, estamos en plena elaboración, estamos en pleno análisis. Va a requerir gran cantidad de diálogo, seguro que luego salen muchas cuestiones. Va a requerir gran cantidad de diálogo con las empresas, con las asociaciones empresariales, con las consultoras profesionales en este ámbito, como la que hoy nos ocupa, o con comunidades autónomas. Eso nos llevará a esa definición, a ese destilado de prioridades, donde deberemos llegar a unos cuantos proyectos tractores. Y digo unos cuantos porque evidentemente 700 proyectos tractores no se convocarán, sino que iremos a elementos pues mucho más normales, donde haya 3, 4, 5 proyectos tractores cada año. Y eso, yendo a grandes proyectos de cadena de valor, queremos ir a esa capacidad de transformación de sectores enteros. Estamos en un momento de reto absoluto, lo decía al principio, de reto absoluto porque tenemos que orientar la administración hacia trabajar en proyectos complejos, trabajar, y esto siempre lo explica la política de innovación y esa
esa orientación a proyectos complejos que siempre explica Guillermo Dorronsoro, pues estamos en esas líneas que a veces él había escrito tipo Catapult, tipo en Reino Unido, tipo proyectos, tipo misiones de Matsukato, tipos grandes proyectos transformadores, y eso va a suponer un reto estos meses de cómo se diseña y cómo se lleva a cabo, un reto apasionante, y después ya será más automático en el sentido de que tenemos 2 años más por delante. Por eso el presupuesto, esos 1.500 millones que indicaba, será creciente a lo largo del periodo 21, 22, 23. Hay tiempo, es decir, la manifestación de interés ni da ni quita derechos. Evidentemente nos da información tremendamente valiosa para conformar ese mapa de proyectos, pero no es una convocatoria. Hay tiempo hasta que salgan las convocatorias, salga todo reflejado en el BOE, haya esa aprobación de PERTES y todo salga reflejado en el boletín oficial del Estado. Y ahí es importante que veamos eso. Vamos hacia el segundo, tercer trimestre para tenerlo todo desarrollado y por tanto va a ser laborioso durante los próximos meses. En paralelo se irán convocando las líneas habituales, es decir, esperemos poner en marcha lo más rápido posible el fondo de Reindus, convocar las líneas de Industria 4.0, de innovación industrial, las líneas referidas a proyectos individuales de empresa, que también tendrán mejores condiciones y mayor dotación económica. De estas líneas también indicar, aparte de lo que lo que no es tan bueno existe, para transmitir calma, no se ha repartido fondos todavía. Queremos ir a ese consenso, a ese trabajo laborioso para definir esos PERTES, y los beneficiarios son las empresas. Eso hay que dejarlo clarísimo. Eso es muy importante indicarlo. Los beneficiarios de estas líneas son las empresas. Y con esto acabo el componente de industria. Voy rápidamente al componente de PYME. Componente de PYME, pues partiendo de creación de empresas, crecimiento, reestructuración, productividad, tiene diversas líneas como emprendimiento, crecimiento, digitalización e innovación, apoyo al comercio e internacionalización. La dotación presupuestaria es muy similar a la anterior, en torno a 2.800 millones de euros. Y la estructura, como en todos los componentes, reformas estructurales e inversiones. Reformas estructurales que en este caso nos van a llevar a una ley de creación y crecimiento empresarial para agilizar la creación de empresas y reducir las trabas al crecimiento, especialmente esas que hay en el ámbito de las pequeñas hacia las medianas empresas, de las medianas hacia las grandes, para tener un entorno mucho más favorable a esos elementos. Segunda, reforma de la ley concursal orientada hacia la segunda oportunidad y hacia el mantenimiento de las unidades productivas, es decir, que desde lo mercantil se priorice también el mantenimiento de las unidades productivas, que a pesar de la situación que vive la empresa pueda continuar la actividad y el empleo adelante. Y después 2 reformas, la 3 y la 4, muy asociadas a unidad de mercado, a la consolidación de la unidad de mercado en España, a la mayor integración con la transposición de directivas relacionadas con mercado único y con servicios profesionales. La 5, la 6 y la 7 son reformas asociadas al emprendimiento, la ley de startups, la ley de la estrategia de España Nación Emprendedora. Antes hablábamos más de misiones de Matsukato, aquí hablamos más del Estado emprendedor, y
una séptima donde lo que queremos es la coordinación y mejora de las redes de apoyo al emprendimiento en España. Por lo que respecta a las actuaciones, hay diversos paquetes. Un primer paquete que estaría conformado por las 3 primeras inversiones, que va desde la Red Nacional de Centros de Emprendimiento, donde tenemos la voluntad de crear incubadoras tecnológicas con realidad territorial, es decir, dando respuesta a la realidad, al sector, a la tecnología que haya en ese territorio, proyectos tractores para la PYME, donde nuestra intención es, igual que hablamos antes de proyectos colaborativos, ir hacia proyectos de PYME con impacto local, es decir, proyectos en ámbitos como la movilidad, la salud, la alimentación, la construcción sostenible o el reto demográfico, misiones también en cierta manera, pero con un enfoque mucho más centrado en el desarrollo local, en la PYME, en el impacto en un territorio cercano. Tercera, impulso al emprendimiento femenino a través de formación a directivas y de programas de emprendimiento femenino. 4 y 5, medidas de crecimiento. La cuarta, fortaleciendo CERSA, que es la Compañía Española de Reafianzamiento. Tanto en Navarra como en País Vasco actúa el CARGI, que es la Sociedad de Garantía Recíproca de Euskadi, pero con actividad también en Navarra. Pues esas sociedades de garantía recíproca son reavaladas por CERSA, organismo dependiente del Ministerio, de la Secretaría General, y cada euro que ponemos ahí son 10 que se generan en inversión en las pymes especialmente, con lo cual impacto territorial, impacto directo en las pymes y capilaridad por todo el territorio a través de las SGR. La inversión quinta, apoyo al scale-up, es decir, apoyo al crecimiento empresarial y, por tanto, aquí diferentes medidas de apoyo al crecimiento de la pyme. 6 y 7 muy relacionados con política de clústeres, agrupaciones empresariales innovadoras. Vamos a reforzar todo lo que es la política de clústeres, pasando de 8 millones que teníamos en los presupuestos prorrogados de 2018 a 28 en 2021, a 48 en 2022 y a 58 en 2023. Y la séptima, Digital Innovation Hubs. Ya hemos hecho una manifestación de interés. Ahora estamos hablando con la Comisión Europea para ver cómo desplegamos esa convocatoria y tendrá una dotación similar a la de la política de clústeres. Aquí, en lugar de referirnos a política de clústeres, vamos en los Innovation Hubs, vamos a proyectos más transversales. Un ejemplo, estando hablando virtualmente con Navarra, un ejemplo puede ser el Polo de Innovación Digital que se promueve en la Comunidad Foral de Navarra. Y finalmente, 2 bloques más, digitalización de la PYME y todo el ámbito más de Secretaría de Estado de Comercio. Digitalización de la PYME centrado en dotar de instrumentos de digitalización desde la pequeña y mediana empresa más básica en el ámbito digital y, por tanto, dotar ahí de elementos de software, de hardware, de conectividad, de ciberseguridad a la pequeña empresa que todavía no se ha digitalizado, a ayudar a las pymes a incorporar agentes del cambio, léase incorporar expertos en sus plantillas en el ámbito de digitalización, incorporar asistencias técnicas y, por tanto, ayudar a realizar esas transformaciones y con el Acelera PYME la implementación de los planes de digitalización en las pymes. Finalmente, como decía, comercio e internacionalización, comercio, modernización a través de un fondo tecnológico
dirigido para la digitalización del comercio minorista, para el comercio online, para incorporación de tecnología en el comercio, mercados sostenibles, aquí ir a un ámbito muy de pyme, como son los mercados municipales y de impacto local, con la transformación, la transición ecológica de los mercados y una dotación de 100 millones de euros. Y finalmente el refuerzo de las líneas de impulso a la internacionalización, como son Cofidis, FIEM, etcétera. Por tanto, 2.800 millones de euros. Aquí también actuaciones dirigidas totalmente a la empresa y sin intermediarios, y por tanto aquí, bueno, nuevamente un presupuesto más que destacable, con el cual bueno, pues tenemos un horizonte de actuaciones y de desarrollo de proyectos más que notable por delante. A partir de aquí me he extendido un poco más, disculpar, pero yo creo que lo más interesante es poder atender cualquier cuestión, cualquier pregunta que haya y poder aquí compartir con vosotros pues 45 minutos más aproximadamente, que seguro que lo más interesante será lo que pueda surgir ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que no nos importa nada que te hayas alargado un poquito más, todo muy interesante, muy práctico, y nos has dado luz, ¿no?, a muchos temas que, bueno, pues trate también de explicar otros temas de todos y bueno, esperemos que sean útiles para esa participación práctica, ¿no?, en lo que nos va a ir viniendo los próximos meses. Muy bien, muchas gracias, Eric. Yo voy a intercalar una parte breve de exposición, ¿no?, con una parte también de preguntaros a vosotros, ¿eh? O sea que voy a mostrar una pequeña presentación que tengo ahora y que espero que podáis estar viendo vosotros en vuestras pantallas, ¿no? Como os digo, voy a intercalar algunas preguntas, porque aprovechando que estáis pues un número muy representativo de empresas escuchando esta charla, nos interesa haceros algunas cuestiones para ir centrando, ¿no? Sois una muestra estadística bastante representativa de lo que está ocurriendo, ¿no? Y a medida que os vaya haciendo preguntas, iré intercalando también algunas ideas básicas que son cuánto presupuesto se está repartiendo y para qué se está repartiendo, una aproximación al calendario de este año 2021 y algunas reglas básicas para organizar todo este asunto desde una empresa, ¿no? ¿Cómo me organizo yo? ¿Cuáles son las prioridades? Porque en la empresa los recursos son limitados y es importante que no nos desgastemos en batallas que no tienen mucho sentido. O sea que voy a empezar con la primera pregunta, ¿eh? Me va a ayudar en esto Leire, que estará a los mandos del webinar, ¿eh? Y quiero preguntaros una cosa que me parece relevante preguntar, y es si vosotros tenéis un proyecto que estáis pensando presentar en Next Generation, si lo vais a hacer, pase lo que pase, si lo vais a hacer haya subvención o no haya subvención, si para poder hacerlo necesitáis un umbral de subvención de un mínimo de un 10%, porque si no, no lo haríais, o si ese umbral de subvención se acerca más al 20%, o si necesita un 30%. Estos datos son absolutamente, es decir, que no vamos a hacer ninguna explotación de estos datos, no podéis contestar con toda tranquilidad. Entender hasta qué punto todos los proyectos que se están presentando a estas manifestaciones de interés son proyectos que tienen una viabilidad intrínseca, independientemente de la subvención, o dependen en alguna medida de la subvención. ¿Y cuánto nivel de subvención? Leire, cuando es solamente una de las respuestas es posible en esta pregunta que os estoy haciendo. Y ahora compartiremos un poquito. Leire, ¿me ayudas tú, por favor, a compartir los resultados de la encuesta, ¿no? Y me ayudas a comentarlos. Bueno, hola. El 57% ha respondido la cuarta opción y un 26% la primera.
La cuarta opción, ¿qué porcentaje? Un 57%. Bueno, ¿eh? Está claro, esto era una cosa que a mí me preocupaba porque ya sabéis que hay ese cuento, esa fábula del que quería montar una urbanización en un pueblo y hacía una encuesta a los del pueblo. Oye, ¿tú cómo te gustaría que fuera una casa, ¿no? Y entonces la gente le decía, pues oye, pues que sea grande, ¿no? Que sea grande, que tenga muchas habitaciones, que tenga piscina, que tenga buenos materiales, claro, la gente. Y entonces este señor, el promotor, construye su urbanización, la que le dijo a la gente, con casas como la que le habían dicho, ¿no? Y luego cuando fue a venderla, resulta que no pudo y cuando fue a preguntar al pueblo, oye, pero no me habéis dicho que estas casas eran las que os gustaban, ¿no? Los del pueblo dijeron, ya, tú nos preguntaste qué casa me gustaría a mí comprar, no si tenía dinero para comprarla, ¿no? Aquí hay un peligro con todo este asunto de los PERTEs, de los proyectos, de haber fiado mucho de estos proyectos al nivel de inversión, al nivel de subvención que van a recibir, ¿no? Ya habéis oído, se han recibido 750 proyectos por importe de varias decenas de miles de millones de euros, ¿no? Y aunque las cantidades son importantes, las que dispone Industria, ahora vamos a repasar un poquito, estoy compartiendo ahora con vosotros algo que a mí me parece que es relevante, algo que yo creo que merece la pena tener en la cabeza, ¿no? Veis ahí, lo que he hecho ha sido las 30 palancas, las 30 componentes de las 10 palancas del plan, las he ordenado por mayor a menor presupuesto, ¿no? Y a la derecha he ido poniendo el porcentaje de lo que es los 24.000 millones que hay del mecanismo de recuperación y resiliencia, del MRR, ¿no? Y luego el porcentaje que se va acumulando, ¿no? O sea que ya veis que aunque hay 30 líneas en las que aparecen en esta página, que son menos de la mitad, ya está el 80% comprometido. Hay dos líneas que están muy fuertemente financiadas, que tienen que ver con la movilidad sostenible, que son la componente 6 y la componente 1. Es una movilidad sostenible y particularmente en entornos urbanos y metropolitanos. El 20% del plan de recuperación y resiliencia, de transformación, está dedicado a estas partidas. Hay otras dos partidas que tienen que ver con rehabilitación de vivienda y regeneración urbana y la conectividad digital, que también tienen partidas importantes, el 7%, ¿no? Ya veis que hay un bloque importante ahí en medio de la tabla que tiene que ver con temas digitales, la modernización, las capacidades digitales. El sector turismo tiene también una partida importante y ya veis también la estrategia de política industrial y la parte de las pymes, que son las que nos ha estado contando ahora Raúl. Él hablaba de 2.800 millones, yo he recogido aquí en la tabla solamente la partida de 2021, es decir, que hay 2.800 millones para cada una de las líneas 12 y 13, las componentes 12 y 13, hay 2.800 millones hasta 2023. En el 2021 hay 1.171 millones de euros, ¿no? El resto de las líneas las tenéis en esta página también que os recojo aquí, ¿no? O sea, hasta todas las que tienen financiación. Yo creo que perderíamos tiempo en hacer este mapa ahora. Lo importante es que sepáis que este mapa existe y este mapa se está empezando ya a detallar, como nos acaba de decir Raúl, pues ya en muchas sublíneas que componen cada uno de estos grandes componentes, ¿no? Una parte de reformas y otra parte de programas. Es posible ya tener una idea bastante clara de cuánto dinero hay para cada convocatoria. Raúl no ha hecho referencia, y yo creo que puede ser interesante también que tengáis en la cabeza, que ya se han repartido estas Navidades los 10.000 millones del fondo REACT, que ya los tienen las comunidades autónomas. Y de hecho, en enero, todas las comunidades autónomas han tenido que presentar al Ministerio de Hacienda sus programas operativos. Los programas operativos ya se han diseñado por las comunidades autónomas, ya se han presentado al Ministerio la semana pasada, el viernes. Ahí puede haber programas de muy distinto tipo. REACT-EU se parece un poco más al Fondo FEDER o al Fondo Social Europeo que conoceréis, ¿no? Y se articula a través de programas que diseñan las comunidades autónomas, ¿no? Es importante también que conozcáis, o sea, son cantidades que tienen un cierto impacto, ¿no? Y estas también se sabe a qué se van a dedicar, ¿no? O sea que el mensaje fundamental de esta primera parte es que en este momento es posible ya tener una aproximación bastante cercana de cuánto dinero hay para cada una de las
líneas y acciones. Los presupuestos generales del Estado constituyen una guía muy útil para ello, ¿no? Voy a aprovechar para haceros una segunda pregunta ahora. Le voy a pedir otra vez, Leire, ayuda. Y una duda que tenemos también es si para hacer vuestro proyecto vais a necesitar uno de estos PERTES, constituir un consorcio público-privado muy complejo, o al menos necesitáis constituir un consorcio privado, o estáis pensando en un proyecto privado individual, sois una empresa, o si estáis en una administración, en un ayuntamiento, en una diputación, y estáis pensando que queréis hacer un proyecto público, básicamente de naturaleza pública. Luego, por supuesto, licitaréis y convocaréis a los agentes privados, pero es un proyecto que se va a financiar de forma pública, ¿no? ¿Qué tipología tenemos? Me interesa que me repartáis un poquito vuestra... cómo estáis pensando, ¿no? Ya sé que puede haber más de un caso, podéis tener más de un proyecto, pero os diría el fundamental, el más importante, porque solamente se puede contestar con una respuesta. Y si, Leire, me puedes comentar un poquito cuál es el resultado, te agradezco. Sí, ahora mismo la opción más votada es la tercera, es un proyecto privado individual con un 40%. ¿Hay también consorcios públicos privados complejos? Sí, hay un 27, está repartido entre las tres primeras, un 29 en la primera, un 27 en la segunda y un 40 en la tercera. Perfecto, muchísimas gracias, Leire. Bueno, ya vemos que está bastante repartido. Hay una preponderancia de proyectos individuales, ¿no? Pero también hay una parte importante de consorcios, ¿no? Eso hablaremos un poquito en la última parte. En la segunda de las preguntas que yo voy a plantear, ¿cuándo podré saber si he recibido una subvención y su importe, ¿no? Esta película que veíamos de Jerry Maguire que decía, show me the money, ¿cuándo voy a tener el dinero? Está muy bien todo esto, pero yo, ¿cuándo voy a saber si tengo esa subvención que me va a permitir hacer el proyecto? Pues yo creo que Raúl lo ha trazado, pero yo pues lo remarco, ¿no? Estamos en un momento en este primer trimestre que las comunidades autónomas están elaborando los programas operativos REACT y eso ya es una primera concreción. Los ministerios están haciendo convocatorias de manifestaciones de interés y eso les va a ayudar a centrarse. El gobierno está presentando el plan de reformas definitivo en Europa y los ministerios van a empezar a estudiar PERTES, van a empezar a decir, bueno, yo creo que, ya ha explicado Raúl, los PERTES no van a ser, o sea, van a tener que ser aprobados por el Consejo de Ministros, caso por caso, uno por uno, y por lo tanto antes hay que construir el caso, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora, yo creo, en marzo. Un poco más tarde, en abril, si todo va bien, pues mandaremos el plan de España ya detallado, ya totalmente repartido a Europa, y Europa en abril, hasta el 30 de abril, tiene de plazo para aprobarlo. Y a partir de ese momento es cuando habrá ya convocatorias, licitaciones, habrá aprobaciones de PERTES y consorcios público-privados, ¿no? Específicos de Next Generation. Ya ha comentado también Raúl que las convocatorias de todos los años, esas van a ir saliendo aproximadamente en las fechas habituales de todos los años, ¿no? Como agosto es un mes bastante poco hábil, pues la mayor parte de las resoluciones, adjudicaciones y los primeros pasos del plan de reformas del 2022 es lo que ocurrirá en el último cuatrimestre del año. O sea que luego Raúl me corregirá sobre si esta estimación es muy equivocada, pero este es un poquito el mapa de lo que podéis esperar, ¿no? Ya a finales de año pues, probablemente tengamos que sufrir ya las primeras auditorías de Europa y se concretará todo esto que este año 2021 es bastante experimental. Pues en el plan 2022, el año que viene, hay que recordar que tendremos unas cantidades parecidas y la ventaja que tendremos es que ya vendrán rodadas de todo el 2021. Este calendario es bueno que lo tengáis en la cabeza. Puede haber desviaciones de más o menos un mes, o sea que puede haber algunas cosas que se adelanten un poquito, cosas que se retrasen, pero es importante porque, sobre todo para aquellos que estéis esperando saber si vais a tener subvención o no para hacer los proyectos, pues ya veis que vais a tener probablemente noticias tardías. Esto es bueno que lo tengáis en la cabeza. Voy a haceros la tercera y última pregunta. Y esta es una pregunta que podéis contestar varias opciones. O sea que no tenéis que limitaros solos a una. Podéis marcar hasta las 4 casillas si queréis, ¿no? Y lo que os preguntemos es, ¿cuál es la duda fundamental que tenéis en torno a Next Generation? Si el interlocutor es el Ministerio o la Comunidad Autónoma, que eso nos preguntáis mucho las empresas
¿Cuál es la fecha orientativa en la que sabréis? Aunque estamos tratando de aclararla ahora, pero es una duda que tenéis varios. ¿Qué porcentaje de subvención puedo esperar? O si presentar los MDIs aumenta la probabilidad de recibir subvención. Me interesaría saber si tenéis dudas sobre esto, a pesar de las explicaciones, los webinars, todas estas charlas. Y si Leire me ilustras un poquito de cuáles son los resultados. Sí, las dos preguntas que más se efectúa al público son la primera, si tengo que venderlo al Ministerio o a mi comunidad autónoma, y la tercera, ¿qué porcentaje de subvención puedo esperar? Perfecto. Muchísimas gracias, Leire. Todos estos resultados luego los compartiremos junto con las presentaciones, ¿no? Acabo porque, como decía Raúl, lo importante son vuestras preguntas. ¿Cómo me organizo? ¿Qué hago para prepararme para este Next Generation, ¿no? Mirad, lo más importante es tener proyectos viables o próximos a la viabilidad. Fiar un proyecto a una subvención de un 30% y peor todavía a más de un 30% es perder el tiempo. Es mejor que lo digamos ahora claro y alto, que no acabemos todos frustrando expectativas en septiembre, octubre, noviembre, después de haber dedicado muchísimo tiempo a lo largo de este año, y acabemos todos con un cabreo importante. Hay que estar atentos a las convocatorias que saldrán sobre todo en el segundo trimestre, en el segundo cuatrimestre. Es muy importante preparar buenas propuestas porque hay que ser conscientes de que esto va a ser muy competitivo. El nivel de expectativas que se ha desatado, que se ha abierto, es muy alto. Todas las empresas estáis pensando en presentar muchos proyectos y aunque hay mucho dinero, aunque son 24.000 millones como habéis visto, cuando ya se empieza a repartir y empieza a ir bajando en cada uno de los diferentes apartados, pues ya veis que, por ejemplo, el caso que ha comentado Raúl, los proyectos tractores industriales, estamos hablando de 30.000, 40.000 millones de euros de inversión planteada en los MDIs, y luego de una partida que para todo el conjunto, no solamente para esto, sino para el conjunto de todas las líneas que nos está explicando, todas las iniciativas que ha estado explicando Raúl antes y que suenan, pues ya recordáis, pues unas cuantas de industria y otras cuantas, son unas cuantas de pymes y otras cuantas de industria. Para todo eso estamos hablando de 1.000 millones de subvención. O sea que hay que ser conscientes de que esto va a ser competitivo y por lo tanto hay que esmerarse y presentar buenas propuestas. Por supuesto, es importante presentar los MDIs para que el gobierno, los ministerios conozcan los proyectos. Por supuesto, es importante hacer contactos que nos ayuden a enfocar bien las propuestas. Pero lo más importante es lo primero y lo segundo, tener proyectos viables y presentarlos bien en las convocatorias. Esto, si además estamos hablando de un consorcio, se complica un poco más, porque un consorcio es una cosa mucho más complicada que tiene que funcionar bien. Hay que establecer un liderazgo claro, hay que asegurar el compromiso de los socios, que no haya paracaidistas que a la hora de la verdad, cuando se enteren del porcentaje de subvención, se dejen caer y tengamos un lío. O sea, yo creo que es bueno tener claro quiénes son nuestros socios, tener claro qué inversión van a aportar. Y es muy importante también establecer una secretaría técnica rigurosa y con experiencia en gestión y justificación de subvenciones, porque es un tema complicado. Y si en general es malo que no te den una subvención, que te den una subvención y luego tengas problemas para justificarlo cuando ya has contado con ella es muchísimo peor. O sea que ahí la experiencia es un grado, no hagáis experimentos, no seáis creativos y apoyaros. Nosotros le estáis diciendo, ¿estás vendiendo Zabala? Y digo, bueno, pues sí, estoy vendiendo Zabala porque creo que merece la pena. Merece la pena por el rigor a la hora de presentar los proyectos, que ya sabéis que tanto en resultados en Europa como en resultados, pues multiplicamos por 4 la probabilidad de éxito en Europa, eso es Zabala. Y a la hora de justificar, tenemos una experiencia también muy amplia, ¿no? Y creo que es importante que tengáis en cuenta estas cosas. No somos los únicos, hay otras empresas que dan ese tipo de servicios, pero es bueno que os apoyéis. Estos son los mensajes fundamentales que quería dejar y ahora le devuelvo la palabra a Eric y los mandos del webinar para que remate un poquito, perdonad que yo también me he extendido hasta más allá de las 7, para que él remate con las preguntas que consideréis oportunas. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. Si estás compartiendo aún pantalla, igual tienes que dejar de compartir. Muy bien. Yo, perdonad que voy a... Sí, ahora ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos hemos pasado unos minutos de las 7 y no hemos empezado
con las preguntas, pero bueno, entendemos si hay personas que se desconectan, pero vamos a alargar un poquito unos minutos porque la verdad es que tenemos bastantes preguntas y tengo que decir que la mayoría son en torno a los PERTES. Entonces, Raúl, creo que necesitamos que nos aclares un poquito, ¿no? Algunos temas sobre los PERTES. En principio, bueno, por lo que tenemos entendido, y lo has explicado, vais a analizar ahora esas 750 manifestaciones de interés, vais a plantear unas temáticas que se tendrán que aprobar en el Consejo de Ministros, tendrán que salir adelante. ¿Puedes adelantarnos alguna de las temáticas que, bueno, pues que puedan tener quizás más probabilidades de que salgan adelante o es pronto? Bueno, lo primero, gracias. Como decía, escuchar a Guillermo siempre es un placer y esto se lo digo siempre. Incluso diría aquello que decía el gran Pepe Rubianes, que cuando acababa los espectáculos y la gente le aplaudía, decía: qué gran público son ustedes, me los voy a llevar de gira y así cada noche los iré viendo. Pues yo voy a decir esto de Guillermo y voy a decir: qué gran ponente es usted y qué bien nos complementamos, y me lo voy a llevar de gira para explicar esto de los PERTES, porque entre la diapositiva esta del calendario, la encuesta que he hecho y lo que le he ido ya transmitiendo a las empresas, vamos, para mí es una maravilla, porque ahora ya me deja el camino hecho. Realmente Guillermo ha planteado las cuestiones centrales y ahora, Eric, comentabas el tema de las temáticas. En el tema de las temáticas, a ver, es pronto todavía. Sí que podemos intuir, es decir, intuir cosas que seguramente los 633 asistentes que todavía nos resisten conocen, es decir, que es la realidad industrial en cada uno de los territorios. Es decir, la realidad industrial del sector agroalimentario, automoción en Navarra, por no ir más lejos, la realidad similar en otros territorios y, por tanto, a partir de ahí y analizando los proyectos, pues veremos hacia dónde llegamos. Pero sí que parece que esos sectores que en el fondo vertebran la industria en toda España van a estar ahí presentes. Eso parece lógico y además son esos sectores los protagonistas de esas transformaciones que nos pide obligatoriamente la Comisión Europea que tengamos presentes, que es la transición ecológica, la digitalización y, por tanto, muy probablemente vayamos a estar ahí. En las próximas semanas profundizaremos en el análisis que ya estamos haciendo y, sobre todo, abriremos diálogo con los proyectos que se hayan presentado, porque es muy importante. No vamos a poder tener 200 proyectos tractores, Guillermo ahora lo decía, hay que ir a priorizar, y priorizar significa que vamos a tener un ejercicio, por un lado, muy difícil, pero por otro lado apasionante. Por primera vez podemos tener proyectos de transformación en España con gran masa crítica. Y eso va a requerir, sí que es verdad, consenso sectorial, territorial, empresarial y en una cosa que estamos innovando desde la Administración, precisamente lo tenemos que hacer con humildad y prudencia. De ahí que ese calendario que daba Guillermo lo comparto totalmente. Este año va a ser laborioso, de mucho diálogo, después también con la Comisión Europea, que se hablaba de porcentajes de ayudas, etcétera. Todo eso va a requerir mucho trabajo. Muy bien, gracias, Raúl. También, bueno, siguiendo con los PERTES, porque hay bastantes preguntas. ¿Qué presupuesto habrá asignado para estos PERTES, para bueno, lo que será, entendemos, la primera convocatoria, ¿no?, donde se tendrán que presentar los proyectos tractores? ¿Y qué presupuesto, bueno, no sé si nos puedes dar algo de detalle, presupuesto total y presupuesto quizás anualizado, ¿no?, para estos proyectos? No, más o menos lo decía, o sea, de los 2.800 millones de euros, en torno a 1.500 millones van a estar dedicados, de 1.500 millones de capítulo 7 de subvenciones, van a estar dedicados
a los PERTEs, que se van a complementar con otros 1.500 millones aproximadamente de capítulo 8 de préstamos. Entonces, eso nos vamos a ir a este año en torno, sumando préstamo y subvención, este año va a ser menor el presupuesto. Vamos a estar en torno a los 500 millones en total y posteriormente irá creciendo. Porque es lógico, el ejercicio ese de prudencia que marcaba el calendario, si este año pusiéramos una gran dotación presupuestaria, nuestra ansiedad todavía sería mucho mayor. Entonces va a ser creciente porque obviamente una vez esté en marcha, hagamos esas primeras definiciones, después va a ser más fácil. Muy bien. Y siguiendo un poco con los euros, porcentajes de ayudas que se han comentado también y ha tanteado Guillermo, se visualiza qué porcentajes de ayudas en subvención y préstamo podrá haber para este tipo de proyectos. Creo que estamos pendientes, ¿no?, aún de que se apruebe la reglamentación europea, ¿no?, que veremos si permitirá incrementar esos porcentajes máximos que la normativa vigente nos marca ahora mismo. No sé, ¿nos puedes adelantar algo en esto? Hay varias preguntas en esta línea. Ahí, el marco que nos rige, lo estabas diciendo ahora mismo, el marco que nos rige es el marco de ayudas de Estado de la Unión Europea. Ahí estamos. En la negociación con la Comisión, y en esto hay que ser tremendamente prudente, pues seguramente irá y se marcaba en ese calendario que ponía Guillermo al principio, a que esa fórmula de los PERTEs, una vez definida, sea autorizada, admitida y tenga un cierto fast track, una cierta vía rápida en la Comisión, de decir, si nosotros un proyecto de ese tipo y de ese volumen, lógicamente va a ser sometido a escrutinio en el ámbito de competencia, es normal, pero aquí en cualquier país europeo y por tanto, una vez esté ese PERTE definido y previo a la aprobación en Consejo de Ministros en paralelo, vamos a tener que recibir una autorización, vamos a hacer una prenotificación, una negociación con la Comisión Europea. Ahí esperemos tener cierta flexibilidad temporal, de que sea rápida esa respuesta a la prenotificación. Y en cuanto a los porcentajes de ayuda, una hipótesis prudente, digamos, que sería, estamos dentro del marco de ayudas de la Unión Europea y a eso nos remitimos, pero eso, ¿a qué nos lleva? A que las inversiones en CAPEX, en activo fijo, pues van a tener los porcentajes de ayuda que corresponden en cada región, pero después conceptos como I+D, conceptos como eficiencia energética, conceptos como digitalización, nos pueden llevar a mayor porcentaje de ayudas. Por tanto, hay un doble elemento, no solo el territorial, sino el elemento de qué conceptos incluye cada uno de los proyectos. Y evidentemente intentaremos en esa negociación ver qué flexibilidad puede haber de porcentaje de ayudas. Pero ahí ya no me aventuro, prefiero ser prudente, pero sí que el trabajo que se haga de conceptualizar muy bien lo que hay dentro de cada proyecto va a ser el determinante para que llegue al máximo de ayuda posible. Y aquí también una línea que comentaba Guillermo, la mejor noticia que podríamos tener es que hemos agotado el presupuesto, ¿eh? O sea, con unos presupuestos tan grandes, yo de verdad, si a final de año la noticia en los periódicos es industria agota, se quedan tantas empresas fuera, etcétera, habremos triunfado como país. Entonces, eso tengámoslo claro. Y si hay que reclamar presupuesto, no os preocupéis, reclamaremos más presupuesto en otros ministerios o en otros sitios. Eso no. Pero ahora tenemos que hacer un ejercicio muy serio, muy decidido para que todo ese presupuesto se ejecute. Nos da ahí una imagen, la manifestación de interés, de que hay capacidad de movilización. Coincido en esa encuesta, me ha parecido magnífica la encuesta, de que, oiga, si yo necesito más del 30 al 40% o el 50%, como alguien nos dice ya de entrada, bueno, pues si me dais el 50% lo hago.
Dices, bueno, igual hasta me pongo yo, con un 50 o un 60% de ayuda hasta me pongo yo, ¿no? No, pero bromas aparte, yo creo que hay que mirarlo seriamente y ver realmente, pues eso, proyectos maduros, proyectos donde estamos avanzando transformaciones que la empresa igual haría de aquí a 2027 y que con ese incentivo vamos a conseguir avanzar transformaciones a 2023. Y eso es muy importante. Muy bien. Cambiando de bloque, preguntan sobre los macroproyectos tractores de digitalización. Has mencionado movilidad. ¿Qué incluye en movilidad? ¿Fabricación de vehículos y sus componentes? No, aquí la parte más de fabricación y componentes entiendo que iría en nuestros PERTES, en nuestros proyectos tractores. La parte de digitalización de movilidad va más ligada a todo lo que sería ciudad, Smart City y movilidad urbana. Todavía no hay ningún proyecto en marcha, pero el ámbito conceptual se situaría más ahí. Más allá. Muy bien. Más cosas. Sí que se ha comentado también la ley, el Real Decreto Ley, el 36-2020, que se aprobó a final de año. En el artículo 67 habla de la responsabilidad solidaria en proyectos colaborativos, en consorcio. Claro, en proyectos donde una participación importante va a ser de pymes, esto puede preocupar, ¿no? Que bueno, pues una gran empresa pueda arrastrar a una pyme en un proyecto de este tipo. Bueno, es cierto que eso lo define así y aquí dos elementos. Estamos ante un volumen presupuestario donde tenemos también que ser muy rigurosos y tener un alto grado de control y de transparencia. Y por tanto eso nos va a llevar a mecanismos de control donde la solidaridad entre los participantes en un posible consorcio es uno de los elementos. Hay que ver finalmente eso, cómo se acaba definiendo una vez alguno de los PERTES esté en marcha. Todo eso son elementos jurídicos finos que habrá que ver cómo se despliega ese Real Decreto Ley. Muy bien, bueno, yo creo que tenemos que ir finalizando porque esto se va alargando quizás un poco más de la cuenta. Si os parece, lanzamos la última pregunta que va en relación al Acelera Pyme. Se comenta que quizás necesite un apoyo más fuerte. ¿Cuál es el plan para esta iniciativa? Pues el plan para esta iniciativa es probable que reciba incluso más recursos de los que hay previstos. El presidente anunció todo el ámbito de capacitación digital y plan de digitalización de la pyme la semana pasada y por tanto esa es la perspectiva. En este caso lo lleva Red.es y la Secretaría de Estado de Digitalización y bueno, y cualquier duda que haya los remitiría hacia mis colegas para que le respondan de manera más exacta. Déjame, Eric, que intervenga brevemente para agradecerle a Raúl las flores que me ha echado. Yo no le he echado ninguna a él, me he reservado para el final. Raúl, es un haber podido compartir contigo este espacio. Es una maravilla que ahora que por fin haya dinero para la política industrial en este país, que era muy importante que lo hubiera, y tú y yo hemos peleado muchos años juntos desde distintos sitios, pero siempre coincidiendo en reclamar una política industrial, pues me alegro muchísimo que en este momento que por fin tenemos medios para hacer una política industrial, estés tú al frente. Porque eres una persona que lleva trabajando en esto muchísimo tiempo, conoces, tienes un nivel de compromiso altísimo, y tienes un nivel de conocimiento altísimo también. Y todo eso es muy relevante en este momento. Porque el reto es, ya lo has dicho, es formidable y me alegro que estés ahí, llevando la nave, porque creo que eres una persona muy adecuada para ello. Muchas gracias. Gracias a ti. Se nota que somos amigos, nos vamos a ir de gira juntos, como decía. Te agradezco infinitamente tus palabras porque de verdad que tenemos un gran reto por delante, pero coincido en ese mensaje de oportunidad única que tenemos, que hemos batallado mucho y así es. Hemos batallado desde muchos frentes para que la política industrial en este país tuviera
la dotación suficiente, el reconocimiento suficiente en frente a otras políticas, que eso no ha sido así durante muchos años, y ahora tenemos una oportunidad única de llevarlo adelante. Por tanto, no nos podemos permitir fracasar, y por eso hacía ese llamamiento también, y creo que hasta el momento lo estamos manteniendo, ¿eh? Gestionar ahora 750 proyectos, etcétera, va a ser una labor titánica, pero yo creo que en la medida en que generemos ese consenso, ese trabajo humilde de diseño, de hablar con todos los agentes, empresas, etcétera, va a ser garantía de éxito. Y en eso vamos a estar los próximos meses. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos, tanto a Guillermo como a Raúl, al secretario general. La verdad que nos has despejado muchísimas dudas. Nos van a permitir seguir trabajando y ir empujando para que todo esto salga adelante con éxito. Agradecer a todos los asistentes, todos los que se han conectado y que aún aguantan hasta esta hora. Como he comentado al principio, compartiremos el vídeo, las presentaciones que se han utilizado esta tarde. Trataremos de dar respuesta a algunas de las preguntas porque hay aún muchas que se han quedado ahí en el tintero. Y nada, y seguiremos organizando